12ª conferencia interpretación de la tercera parte del capítulo 8, continuación y fin. En el pasaje en el que habló de la circularidad del sistema, Hegel dijo que al llegar al final de la lógica somos arrojados a su comienzo, y que, una vez efectuado ese movimiento circular, vemos la necesidad de superarlo, es decir, de pasar a la PHG. Pasar de la lógica a la PHG significa pasar de la identidad o de la coincidencia perfecta del sujeto y el objeto, del concepto y la realidad, de la Bewusstsein y la Selbstbewusstsein, a su oposición o diferencia, Unterschied, como dice Hegel. Ahora bien, la distinción entre la conciencia exterior y la conciencia de sí característica de la PHG presupone una diferencia real entre la conciencia en general y la realidad no consciente. O, si se prefiere, una distinción real entre el hombre y el mundo. Por consiguiente, un sistema que se descomponga necesariamente en dos partes, a saber, en una lógica y en una PHG, debe ser necesariamente realista, como suele decirse. Esta constatación es decisiva para comprender a Hegel. Pues, confundidos por la expresión hegeliana, idealismo absoluto, absolute idealismus, a menudo se ha afirmado que el sistema de Hegel es idealista. Pero, en realidad, el idealismo absoluto hegeliano no tiene nada que ver con lo que normalmente se llama idealismo. Y si empleamos los términos en su sentido habitual, hay que decir que el sistema de Hegel es realista. Para convencerse de ello bastaría con citar algunos textos que se encuentran en el escrito de juventud titulado Diferencia entre los sistemas de Fichte y Schelling 1801. Hegel dice ahí, por ejemplo, esto, HW2, 61 a 63 y 9b, 1. Ni lo subjetivo por sí solo ni lo objetivo, por sí solo, llenan la conciencia. Lo subjetivo puro también es, tan abstracción como lo objetivo puro. En virtud de la identidad del sujeto y el objeto, yo pongo las cosas fuera de mí con tanta certeza, subjetiva, como me pongo a mí mismo, las cosas existen de manera, subjetivamente, tan cierta como existo yo mismo. Soy Lewis y C.H. Bean, sin die Ding. Hegel es, pues, más realista, aun que Descartes. Hay en ambos, a saber, en el sujeto y en el objeto, no solamente el mismo derecho a la existencia, sino también la misma necesidad. Pues si solo uno de ellos estuviera relacionado con lo absoluto y el otro no, entonces su realidad esencial quedaría puesta de manera desigual, ungleich, y la unión de ambos sería, por tanto, imposible. E imposible también, por consiguiente, la tarea de la filosofía de tener como fin precisamente suprimir dialécticamente la escisión u oposición, Ensueyung, del sujeto y el objeto. Está claro. Pero la demostración del realismo que se encuentra en el capítulo 8 de la PHG revela aspectos del problema poco conocidos, aun siendo muy importantes. Hegel plantea el principio del realismo metafísico en el pasaje que sigue inmediatamente a ese en el que demostró la necesidad de pasar de la lógica a la PHG y que ya he comentado. Una vez demostrada esa necesidad, Hegel continúa como sigue, 563, 11 a 14, 2, 2. Sin embargo, esta alienación o exteriorización en Tauserung aún es imperfecta. Esta expresa la relación, Beziehung, de la certeza subjetiva de sí mismo con el objeto cósico, el cual, precisamente porque está en la relación con el sujeto, no ha alcanzado todavía su plena libertad o autonomía, Freiheit. No basta con pasar de la lógica a la PHG. La PHG trata de la relación entre la Bewusstsein y la Selbstbewusstsein, entre el pensamiento y la realidad. El objeto no aparece ahí más que en la medida en que está relacionado con el sujeto. Ahora bien, para un Reinhold, para un Fichte, esa relación del sujeto y el objeto se efectúa en el interior del sujeto, toda vez que el objeto no es sino uno de los aspectos de la actividad subjetiva.
Para Hegel, en cambio, la dialéctica del sujeto y el objeto, que se efectúa en el interior del sujeto y que es descrita en la PHG, solo tiene sentido si se supone la existencia de un objeto propiamente dicho, es decir, de un objeto exterior al sujeto e independiente de él. O como dice Hegel, hay que darle al objeto su plena libertad, Sambhogige Freiheit. En pocas palabras, Hegel, apoyándose aquí en Schelling, acaba de plantear, contra Fichte, la absoluta necesidad de una metafísica realista. En el texto que sigue, Hegel señala brevemente la naturaleza de esta metafísica realista, cuya necesidad acaba de proclamar, 563, 14 a 21, 3. El saber no solamente se conoce, Kent, a sí mismo, sino también la entidad negativa o negadora, negative, de sí mismo, es decir, conoce, su límite, Grenze. Saber o conocer, Wissen, su límite significa, saber, Wissen, sacrificarse. Este sacrificio, Aufopferung, es la alienación o exteriorización en la que el espíritu representa, darstellt, su devenir, que va hacia el espíritu, der Geist sein werden zum Geiste, en forma de un proceso libre y contingente, des freien zu verliegen Geschehens, que contempla intuitivamente, anschauend, su yo personal, selbst, puro como tiempo fuera de él y, del mismo modo, su ser dado, sein, como espacio. Este pasaje contiene ante todo una especie de deducción del realismo que puede malinterpretarse si se considera aisladamente. El pasaje se dirige contra Fichte. Y como está hablando de Fichte, Hegel habla aquí el lenguaje de este último, Grenze, etc. Así, el texto parece hablar de un acto del sujeto que pone el objeto al poner su propio límite. Esto parece pertenecer al Fichte puro, es decir, al idealismo. Pero si leemos atentamente y comparamos cuanto Hegel dice con cuanto, por otro lado, dice Fichte, vemos que hay aquí una polémica. En primer lugar, no es el yo o el sujeto, ICH, quien pone el objeto o el límite, sino el espíritu, Geist. Ahora bien, Hegel no se cansa de repetir, y lo repetirá de nuevo un poco más abajo, que el espíritu no es origen o comienzo, sino final o resultado. El espíritu es el ser revelado, es decir, una síntesis del ser objetivo y de su revelación subjetiva. Lo que se pone en tanto que espacio y tiempo o, como veremos enseguida, en tanto que naturaleza igual a sein e historia igual a hombre igual a sujeto igual a selbst. No es el sujeto, sino el espíritu y, por tanto, el ser. Después, Hegel no dice, como si hace Fichte, que el saber pone Sext, su límite, es decir, el objeto. Dice únicamente que lo conoce, Kent. Hegel quiere decir entonces simple y llanamente que el saber solo puede comprenderse, es decir, explicarse o deducirse, si supone la existencia de un no saber, es decir, de un objeto real e incluso exterior e independiente del saber que lo revela. Y esto es exactamente lo contrario de lo que dice Fichte. No hay, así pues, una deducción del realismo en el sentido fichteano de la palabra. Solo hay una deducción en el sentido hegeliano de la palabra, es decir, una deducción a posteriori o una comprensión conceptual de lo que es. La cuestión no es, como en Fichte, deducir el objeto o lo real a partir del sujeto o de la idea, y al partir del espíritu, es decir, de una síntesis de lo real y lo ideal, Hegel renuncia, por tanto, a deducir el uno del otro, como muy claramente lo expresa en el texto del escrito de 1801 que he citado. Los pone, es decir, los presupone a ambos. Y no los deduce, más que posteriormente, desde el espíritu, que es su resultado común. En otros términos, Hegel intenta únicamente comprender las relaciones
entre lo real y lo ideal, que son el devenir del conocimiento, partiendo del hecho, según él, obtenido, del conocimiento absolutamente verdadero, donde lo real y lo ideal coinciden. Pero él dice que una vez en posesión de la verdad, es decir, de la ciencia o del sistema, no hay que olvidar su origen, que no es la coincidencia, sino la oposición e interacción de lo real y lo ideal independientes. No hay que dar por sentado que si la ciencia es un saber, el ser también es saber o sujeto. El ser es espíritu, es decir, síntesis del saber y de lo real, y el sistema mismo no es un juego del sujeto en el interior de sí mismo, sino el resultado de una interacción entre el sujeto y el objeto. Y así es como ese sistema es una revelación del objeto por parte del sujeto y una realización del sujeto en el objeto. Hegel parte del espíritu, del que dice que es un resultado. Y él quiere comprenderlo como un resultado, es decir, quiere describirlo como resultando de su propio devenir, der Geist sein werden zum Geiste. Como el espíritu es la coincidencia del sujeto y el objeto, o como dice Hegel aquí, del Selbst y el Sein, su devenir es el camino que lleva hacia esta coincidencia, a lo largo del cual se mantiene, por consiguiente, una diferencia entre ambos de la que solamente puede dar cuenta un realismo metafísico. Una vez dicho esto, Hegel realiza dos precisiones sumamente importantes. En primer lugar, él dice que el devenir del espíritu tiene la forma des freien zufälligen Geschehens. Hegel está repitiendo entonces lo que sabemos desde hace mucho tiempo, a saber, que la deducción no es posible más que posteriormente o a posteriori, como suele decirse. Decir que el devenir del espíritu es libre y contingente significa decir que si se parte del espíritu, que es el final o el resultado del devenir, se puede reconstruir la marcha de este último, pero que no se puede preverla a partir de su comienzo, ni deducir el espíritu desde ahí. Al ser la identidad del ser y el sujeto, del espíritu se puede deducir la oposición previa de ambos y el proceso que la suprime. Pero si se parte de la oposición inicial, no se puede deducir su supresión final ni el proceso que lleva hasta esta. Y por eso este proceso, especialmente la historia, es una sucesión libre, frei, de acontecimientos contingentes. Zufällig. En segundo lugar, Hegel dice que, en su devenir, el espíritu, es decir, la totalidad revelada del ser, es necesariamente doble. Por una parte, es yo personal, Selbst, o tiempo, y, por la otra, ser estático, Sein, o espacio. Y esto es muy importante. Eso es, primero, una nueva afirmación del realismo. Pues es evidente que el realismo es necesariamente dualista y que un dualismo mitológico siempre es realista. 2. Todo consiste en saber cómo definir los dos términos ontológicamente opuestos en el realismo. Ahora bien, Hegel dice que hay que oponerlos como espacio y tiempo. Y al decirlo, él está en cierto modo resumiendo toda su filosofía y señalando lo verdaderamente nuevo que hay en ella. Pero considerada aisladamente, esta afirmación parece ser paradójica. A nadie se le había ocurrido nunca dividir la totalidad del ser en espacio y tiempo. En la medida en que ha sido realista, además de dualista, la filosofía occidental ha dividido la totalidad del ser en sujeto y objeto, en pensamiento y realidad, etc. Pero nosotros sabemos que, para Hegel, el tiempo es el concepto. Y, de repente, en lugar de ser paradójica, la división de Hegel parece, por el contrario, trivial. Se trata de la oposición cartesiana, por nombrar solo a Descartes, de la extensión y el pensamiento, y griega. En realidad, Hegel hizo un gran descubrimiento al sustituir el término pensamiento por el de tiempo. Pero ya he intentado mostrar esto y no volveré más sobre ello. Sin embargo, el texto en cuestión es interesante por otra razón más.
Hegel identifica ahí el espacio y el Sein, el ser estático dado, lo cual es trivial y muy cartesiano. En cambio, la identificación del tiempo y el Selbst, yo personal, es decir, el hombre, es nueva. Y esa es la concepción hegeliana del hombre igual a acción igual a negatividad que ya conocemos y de la que no hay por qué hablar ahora. Lo que querría subrayar es que Hegel opone aquí el yo personal, igual a tiempo, al Sein, igual a espacio. El hombre es, pues, nicht sein, no ser, nada, 3. Oponer el tiempo al ser significa decir que el tiempo es nada. Y no cabe duda de que el tiempo debe ser comprendido efectivamente como una aniquilación del ser o del espacio. Pero si el hombre es tiempo, él mismo es la nada o la aniquilación del ser espacial. Y nosotros sabemos que, para Hegel, la negatividad ¿qué es? El hombre consiste precisamente en esta aniquilación del ser, una negatividad que es la acción de la lucha y del trabajo por medio de la cual el hombre se mantiene en el ser espacial a la vez que lo destruye, es decir, a la vez que lo transforma mediante la creación de novedades inéditas en un auténtico pasado, en un pasado inexistente y, consecuentemente, no espacial. Esta negatividad, es decir, la nada que nadea en tanto que tiempo en el espacio, constituye el fondo mismo de la existencia específicamente humana, es decir, de la existencia verdaderamente activa o creadora, incluso histórica, individual y libre. Esa nada también hace que el hombre esté de paso en el mundo espacial, él nace y muere ahí en tanto que hombre. Por tanto, existe una naturaleza sin hombre, antes del hombre y después del hombre, como Hegel dirá enseguida. Por último, si se relaciona el mismo texto con el conocimiento, hay que decir que el hombre propiamente dicho, es decir, el hombre opuesto al ser uno y homogéneo desde el punto de vista espacial, o el individuo libre e histórico que Hegel llama Selbst, yo personal, es necesariamente error y no verdad. Pues un pensamiento que no coincide con el ser es falso. Así, cuando el error específicamente humano se transforme finalmente en verdad de la ciencia absoluta, el hombre dejará de existir en tanto que hombre y la historia finalizará. La supresión del hombre, es decir, del tiempo, es decir, de la acción, en beneficio del ser estático, es decir, del espacio, es decir, de la naturaleza, es, pues, la supresión del error en beneficio de la verdad. Y si la historia es indudablemente la historia de los errores humanos, quizá el hombre mismo no sea sino un error de la naturaleza que, por casualidad, libertad, no ha sido eliminado inmediatamente. A mi modo de ver, la división de la totalidad del ser revelado, o como dice Hegel, del espíritu, en espacio y en tiempo no es ni una paradoja ni una trivialidad, sino una verdad descubierta por Hegel. Y si se admite esta verdad, hay que decir que, realismo, no significa en filosofía, a fin de cuentas, nada más que historicismo. Quien dice realismo, dice dualismo ontológico. Y al llamar espacio y tiempo a los dos miembros de esa oposición básica, se introduce en la filosofía la noción de historia, planteando así no solamente el problema de una antropología o de una fenomenología del hombre histórico, sino también el de una metafísica y el de una ontología de la historia. Así que decir que la filosofía debe ser realista significa decir, en última instancia, que ella debe tener y dar cuenta del hecho de la historia. Y yo creo que esto es muy correcto. Si no existiera lo que ontológicamente llamamos negatividad, metafísicamente, tiempo, o historia, y antropológicamente, acción, el idealismo, igual a monismo, tendría razón. Sería superfluo oponer ontológicamente el ser al pensamiento y no sería necesario, por tanto, superar a Parménides. En efecto, yo no creo que se pueda definir lo real propiamente dicho de modo distinto a como lo ha hecho, entre otros, Men de Viran, lo real es lo que resiste. Ahora bien,
estaríamos completamente equivocados si creyéramos que lo real resiste ante el pensamiento. De hecho, no resiste ante ni siquiera resiste ante el pensamiento falso, y en cuanto al pensamiento verdadero, este es precisamente una coincidencia con lo real. 4. Lo real resiste ante la acción, no ante el pensamiento. En consecuencia, no hay verdaderamente realismo filosófico más que allí donde la filosofía tiene y da cuenta de la acción, es decir, de la historia, es decir, del tiempo, y el realismo, incluso el dualismo filosófico significa entonces temporalismo o historicismo. V. Pero volvamos al texto. Tras haber opuesto el ser dado o el espacio al yo personal o al tiempo, Hegel precisa la naturaleza de estas dos entidades opuestas, hablando primero del espacio, 563, 21 a 25, 4. Este devenir del espíritu mencionado en último lugar, a saber, la naturaleza, es su devenir vivo inmediato. La naturaleza, es decir, el espíritu alienado o exteriorizado, no es en su existencia empírica nada más, sino la alienación o exteriorización eterna, Ewigentauserung, de su subsistencia estable, Bestehens, y el movimiento, dialéctico, que produce al sujeto, Subjekt. El sein o el espacio es la naturaleza, el mundo natural no consciente. Y este mundo es eterno en el sentido de que está fuera del tiempo. La naturaleza es la Ewigentauserung del espíritu. Aquí también hay devenir, werden, o movimiento, pero se trata, como en Descartes, de un movimiento intemporal o geométrico, y los cambios naturales, el devenir biológico, no transforman la esencia de la naturaleza, que permanece, por tanto, eternamente idéntica a sí misma. Es cierto que este movimiento natural, la evolución, produce el subject, es decir, el hombre, o, más exactamente, el animal que se convertirá en hombre. Pero una vez constituido en su especificidad humana, el hombre se opone a la naturaleza y genera así un nuevo devenir que transforma esencialmente el ser dado natural, y que es el tiempo que aniquila a este ser dado, es decir, la historia de la acción negadora. El realismo hegeliano no es, así pues, solamente mitológico, sino también metafísico. La naturaleza es independiente del hombre. Al ser eterna, ella subsiste antes de él y después de él. El hombre surge en ella, como acabamos de ver. Y como veremos enseguida, el hombre, que es tiempo, también desaparece en la naturaleza espacial. Pues esta naturaleza sobrevive al tiempo, vi. El sein o el Raum es la naturaleza eterna, además de intemporal. En cuanto a la entidad opuesta, que es Selbst, es decir, hombre, o Zeit, esta no es sino historia. Hegel lo dice ahora, 563, 26 a 30, 5. En cuanto al otro aspecto del devenir del espíritu, que es la historia, esta es el devenir que sabe o conoce, das Wissen de werden, y que se media, es el espíritu alienado o exteriorizado en el tiempo. Pero esta alienación o exteriorización es también la alienación o exteriorización de sí misma, la entidad negativa o negadora, negative, es la entidad negativa o negadora de sí misma, das negative seiner selbst. El selbst, es decir, el hombre propiamente dicho o el individuo libre, es el tiempo, y el tiempo es la historia y nada más que la historia. La cual es, además, das Wissen de werden, el devenir que sabe, propio del espíritu, es decir, la evolución filosófica a fin de cuentas. Y el hombre es esencialmente negatividad, ya que el tiempo es devenir, es decir, la aniquilación del ser o del espacio. El hombre es, pues, una nada que nadea y que solo se mantiene en el ser, espacial, negando el ser, toda vez que esta negación es la acción. Ahora bien,
si el hombre es negatividad, es decir, tiempo, no es eterno. Nace y muere en tanto que hombre. Él es, das Negative seiner selbst, dice Hegel. Y nosotros sabemos qué significa eso. El hombre se suprime en tanto que acción, o selbst, al dejar de oponerse al mundo, tras haber creado en este el estado universal y homogéneo, o desde el plano cognitivo. El hombre se suprime en tanto que error, o sujeto, opuesto al objeto, tras haber creado la verdad de la ciencia. En los textos que siguen y que cierran el capítulo 8 y, por tanto, la PHG en general, Hegel precisa su concepción de la historia. Y esto muestra que la introducción de la historia en la filosofía es, para Hegel, su principal y decisivo descubrimiento. Hegel dice primero esto, 563, 30 a 39, 6. Este devenir, es decir, la historia, representa, esteltar, un movimiento, dialéctico, y una sucesión lenta e inerte, traje, de espíritus. Es una galería de imágenes donde cada una, por estar dotada de la completa riqueza del espíritu, mit dem vollständigen Reichtume des Geistes ausgestattet, se mueve con tanta lentitud e inercia precisamente porque el yo personal debe penetrar y digerir, aquí, esta riqueza total de su sustancia. Habida cuenta de que la culminación o perfección del espíritu consiste en el saber o el conocimiento de lo que él es decir, de su sustancia. Este saber es su acto de ir al interior de sí en el que abandona su existencia empírica y traspasa su forma concreta al recuerdo interiorizador, Erinnerung. Está claro, y hay poco que añadir. Cada etapa del devenir, es decir, cada mundo histórico, está mit dem vollständigen Reichtume des Geistes ausgestattet. Es decir, jamás, en ningún momento del tiempo, hay un espíritu que exista fuera del mundo histórico humano. Así que no hay trascendencia, la historia es el devenir del espíritu, y el espíritu no es nada más que ese devenir histórico del hombre. En cuanto a la meta de la historia, esta es el Wissen, el conocimiento de sí, es decir, la filosofía, que se convierte finalmente en sabiduría. El hombre crea un mundo histórico solo para saber qué es ese mundo y para conocerse de este modo a sí mismo ahí. Ahora bien, ya he dicho que el concepto, perro, por ejemplo, solamente puede separarse del perro real y materializarse en la palabra, perro, o, en otros términos, que solamente puede haber conocimiento conceptual o discursivo, dicen, del perro, porque el perro muere o se convierte en pasado. Y lo mismo sucede, como Hegel acaba de decir, con el hombre y su mundo histórico. Un mundo histórico solamente puede ser conocido porque es histórico, es decir, temporal y, por consiguiente, finito o mortal. Pues a este solo se lo conoce verdaderamente, es decir, conceptual o filosóficamente, en la Erinnerung, el recuerdo, Erinnerung, de lo real pasado es la interiorización, Erinnerung. De eso real, es decir, el tránsito de su sentido, o esencia, desde la realidad exterior al concepto que está en mí, que está en el interior del sujeto. Y si la totalidad de la historia no puede así ser comprendida, en y por la PHG, más que al final de la historia, un mundo histórico particular no puede ser comprendido más que tras su final o su muerte en la historia. El propio Hegel lo dice, además, en la Rechtsphilosophie, HW 7, 28, 7. La filosofía, en tanto que pensamiento o idea, Gedanke, del mundo, aparece en el tiempo solamente después de que la realidad objetiva haya culminado o perfeccionado su proceso de formación educadora, Bildungsprozess, y de que esté terminada y preparada, fertig gemacht. Cuando la filosofía pinta de monótono gris su gris monotonía, paint sa grisai, ir grau in grau mold, es que una forma concreta de la vida, ya, se ha vuelto vieja. Y ésta no se deja rejuvenecer por ese monótono gris sobre la gris monotonía, parune grisai,
mit grau in grau, sino solo conocer o comprender, erkennen, el búho de Minerva no levanta su vuelo hasta el atardecer. Este célebre pasaje, escrito 15 años después de la PhG, es el mejor comentario del texto que estoy interpretando. En el pasaje que sigue a este texto, Hegel desarrolla aún más su idea, 563, 39 a 564, 13, 8. En su acto de ir al interior de sí, el espíritu se sumerge en la noche de su conciencia de sí. Pero su existencia empírica desaparecida se conserva en esa noche. Y esta existencia empírica suprimida dialécticamente, es decir, la existencia que ya está, pasada, pero, que es, engendrada de nuevo a partir del saber, es la nueva existencia empírica, es, un nuevo mundo, histórico, y una nueva forma concreta del espíritu. En esta última, el espíritu debe comenzar de nuevo en la inmediatez de esta forma, Gestalt, y debe crecer y madurar de nuevo a partir de ella, debe hacerlo entonces, de una manera tan ingenua como si todo lo anterior estuviera perdido para él y no hubiera aprendido nada de la experiencia de los espíritus históricos anteriores. Pero el recuerdo interiorizador, Erinnerung, ha conservado esta existencia, y, este recuerdo, es la entidad interna o íntima, y, en realidad, una forma sublimada, o ere. De la sustancia. Así que cuando este espíritu comienza de nuevo su formación educadora desde el principio y lo hace al parecer partiendo solo de sí, está al mismo tiempo en un nivel superior. Oern, al que, la, comenzó. Se trata del aspecto fenomenológico de la dialéctica del ser, y este aspecto es la historia. En cuanto al ritmo de la historia, este es tal y como lo indiqué anteriormente, acción-toma de conciencia-acción. El progreso histórico, que representa lo verdaderamente histórico o humano que hay en la historia, es una mediación efectuada por el saber o el recuerdo comprensivo. La historia es, pues, una historia de la filosofía por partida doble. Por una parte, la historia existe por la filosofía y para la filosofía, y por la otra, hay historia porque hay filosofía y para que haya filosofía o, finalmente, sabiduría. Pues cuando la comprensión o el saber del pasado está integrado en el presente, transforma este presente en presente histórico, es decir, en un presente que realiza un progreso respecto a su pasado. Esta dialéctica de la acción y del saber es esencialmente temporal. O, mejor aún, ella es el tiempo, es decir, un devenir no idéntico en el que hay verdadera y realmente un progreso y, por tanto, un antes y un después. Esto es lo que dice Hegel, 564, 13 a 16, 9. El reino de los espíritus, que se ha formado y educado de este modo en la existencia empírica, constituye una sucesión, aufeinander Folge, en la que uno, de los espíritus históricos, ha relevado al otro y en la que cada uno ha recibido del anterior el imperio del mundo. Ahora bien, si este devenir dialéctico es el tiempo, tiene un comienzo y un final. Ese devenir tiene, así pues, una meta, sil, que ya no puede ser superada. Hegel hablará ahora de esta meta, 564, 16 a 23, 10. La meta, sil, de esta sucesión, es decir, de la historia universal, es la revelación de la profundidad, y esta revelación es el concepto absoluto. Esta revelación es, por consiguiente, la supresión dialéctica de la profundidad del espíritu, es decir, su expansión o su extensión, Ausdehnung, en otros términos, esta revelación es la negatividad negadora de ese yo abstracto, ICH, que existe en el interior de sí mismo, negatividad que es la alienación o exteriorización de ese yo, es decir, su sustancia. Y,
Esta revelación también es el tiempo de ese yo abstracto, el tiempo que consiste en la alienación o exteriorización que se aliena o exterioriza en sí misma y que, al existir en su expansión o extensión, existe igualmente así en su profundidad, es decir, en el yo personal, Selbst. La meta de la historia, su término final, es el concepto absoluto, es decir, la ciencia. En esta ciencia, dice Hegel, el hombre suprime dialécticamente su existencia temporal o puntual, es decir, verdaderamente humanana, por oposición a la naturaleza y se convierte en extensión, Ausdehnung, o espacio. Pues, en la Logik, el hombre se limita a conocer el mundo o el Sein, y, como su conocimiento es verdadero, ese hombre coincide con el mundo, es decir, con el Sein, es decir, con el espacio eterno o intemporal. Pero, añade Hegel, el hombre suprime igualmente en y por la ciencia esta extensión suya o su exteriorización en Tauserung y sigue siendo puntual o temporal, es decir, específicamente humano. Él sigue siendo un Selbst, un yo personal. Y como Hegel dirá enseguida, solo lo sigue siendo en y por la Erinnerung, en y por el recuerdo comprensivo de su pasado histórico, un recuerdo que conforma la primera parte del sistema, es decir, la PHG. En efecto, Hegel lo dice en el pasaje final, 564, 23 a 36, 11. La meta, que es el saber absoluto, o el sabio autor de la ciencia, es decir, el espíritu que se sabe o se conoce en tanto que espíritu, la meta, tiene como camino, que lleva, hasta el recuerdo interiorizador de los espíritus históricos, tal y como estos existen en sí mismos y realizan la organización de su reino. Su conservación desde el aspecto de su existencia empírica libre o autónoma, que aparece o se revela en forma de contingencia, es la historia, es decir, la ciencia histórica convencional que se contenta con narrar los acontecimientos. En cuanto a su conservación desde el aspecto de su organización comprendida conceptualmente, es la ciencia del saber que aparece, Erscheinenden, es decir, la PHG. Ambas, consideradas, juntas, la historia crónica y la PHG, es decir, la historia comprendida conceptualmente, Begriffsgeschichte. Conforman el recuerdo interiorizador y el calvario del espíritu absoluto, la realidad objetiva, la verdad o realidad revelada y la certeza subjetiva de su trono, sin el cual sería la entidad solitaria privada de vida. Solo. Del cáliz de este reino de espíritus, 10 Reiches. Sube hacia él la espuma de su infinitud, San Unendlichkeit. A la ciencia, propiamente dicha, es decir, a la lógico segunda parte del sistema, a la ciencia que revela el ser eterno o la eternidad real, le precede necesariamente una primera parte que se ocupa del devenir del ser en el tiempo o en tanto que tiempo, es decir, la historia. Se trata, por una parte, de la ciencia histórica en el sentido corriente de la palabra, que es el recuerdo, ingenuo, de la humanidad, y por la otra, de la comprensión conceptual o filosófica del pasado conservado en y por ese recuerdo, ingenuo, y esta comprensión es la PHG. De ello se sigue que, para Hegel, la PHG no puede ser comprendida sin un conocimiento previo de la historia real, del mismo modo que la historia no puede ser verdaderamente comprendida sin la PHG. Así que yo tenía razón en hablar de Atenas, Roma, Luis XIV y de Napoleón al interpretar la PHG. Mientras no se tengan a la vista los hechos históricos a los que este libro se refiere, no se comprenderá nada de lo que ahí se dice. Pero la PHG es otra cosa distinta a una historia universal en el sentido corriente de la palabra. La historia narra los acontecimientos. La PHG los explica o los vuelve comprensibles al revelar su sentido humano y su necesidad. Esto significa que ella reconstruye,
deduce, la evolución histórica real de la humanidad en sus rasgos humanamente esenciales. Ella los reconstruye a priori al deducirlos a partir del deseo antropógeno, Begierde, que versa sobre otro deseo, siendo así deseo de reconocimiento, y que se realiza por medio de la acción, tat, negadora del ser dado, sein. Pero, una vez más, esta construcción, a priori, no puede efectuarse más que posteriormente. Primero hace falta que la historia real se acabe, después hace falta que le sea narrada al hombre, 7, y solo entonces el filósofo, tras convertirse en sabio, podrá comprenderla al reconstruirla a priori en la PHG. Y esta misma comprensión fenomenológica de la historia transformará al filósofo en sabio, pues ésta suprime definitivamente el tiempo y hace así posible la revelación adecuada del ser culminado y perfecto. Es decir, del ser eterno e inmutable, que se efectúa en y por la lógica. Una observación más concerniente a la cita de Schiller, extraída de su poema Freundschaft, con la que se termina la PHG. Esta cita no es textual. Y las modificaciones que Hegel aporta, conscientemente o no, son reveladoras. No me detengo en el hecho de que Hegel diga Heisterreiches en lugar de Seelenreiches, aunque esta sustitución, muy moderna, sea sumamente significativa. Lo importante sobre todo es que Hegel dice dieses Heisterreiches en lugar de des ganzen Seelenreiches. Con ello él quiere excluir a los ángeles de los que habla Schiller, quiere subrayar que el ser eterno e infinito, es decir, el espíritu absoluto, que en Schiller es Dios, surge únicamente de la totalidad de la existencia humana o histórica. El pasado temporal del ser eterno es, pues, humano y nada más que humano. Si se quiere hablar de Dios en Hegel, entonces no hay que olvidar que el pasado de ese Dios es el hombre, un hombre convertido en Dios, no un Dios convertido en hombre, y que se vuelve a convertir en Dios, además. Y el mismo sentido tiene la tercera modificación del texto de Schiller que Hegel aporta. Schiller dice, Die Unendlichkeit. Hegel escribe, San Unendlichkeit. La PHG se acaba, por tanto, con una negación radical de toda trascendencia. El ser eterno infinito revelado, es decir, el espíritu absoluto, es el ser infinito o eterno de ese mismo ser que ha existido como historia universal. Esto significa que el infinito en cuestión es el infinito del hombre. Y la ciencia que revela ese ser infinito es, pues, una ciencia del hombre por partida doble. Por una parte, ella es el resultado de la historia, es decir, un producto del hombre. Por otra, ella habla del hombre, de su devenir temporal o histórico, en la PHG, y de su ser eterno, en la lógica. Luego la ciencia es Selbstbewusstsein, no Bewusstsein. Y cuando el sabio llega al final de la PHG, puede decir que la ciencia, propiamente dicha que desarrollará ahora en la lógica, es verdaderamente su ciencia o su saber. Pero como ya he dicho en varias ocasiones, el sabio no puede hablar de la ciencia como siendo su ciencia más que en la medida en que pueda hablar de la muerte como siendo su muerte. Pues, al pasar a la lógica, el sabio abole completamente el tiempo, es decir, la historia, es decir, su propia realidad verdadera y específicamente humana, que en la PHG ya no es sino una realidad pasada. Él abandona definitivamente su realidad de individuo libre e histórico, de sujeto opuesto al objeto, o de hombre que es otra cosa esencialmente distinta, Anderes, a la naturaleza. El propio Hegel lo sabe muy bien. Y lo sabía por lo menos desde 1802. Pues en su escrito de 1802 titulado Glauben und Wissen encontramos un pasaje donde lo dice claramente y que yo querría citar para finalizar mi comentario de la PHG. En ese pasaje leemos lo siguiente, HW2, 382, 12. Toda la esfera
de la finitud, del ser uno mismo algo de la sensibilidad, se hunde en la verdadera o auténtica fe ante el pensamiento y la intuición, Eschawen, de lo eterno, el pensamiento y la intuición, que se convierten aquí en una sola y misma cosa. Todas las pequeñeces de la subjetividad se queman en este fuego devorador, y la conciencia misma de esa entrega de sí mismo, Ingebens, y de esa aniquilación, Vernichtens, se aniquila, Vernichtet. Hegel lo sabe y lo dice. Pero también dice en una de sus cartas que este saber le ha costado caro. Habla de un periodo de depresión total que vivió entre los 25 y los 30 años, de una hipochondrie que iba, bis sur Erlamungayer-Krafte, hasta la parálisis de todas las fuerzas, y que provenía precisamente del hecho de que no podía aceptar el abandono necesario de la individualidad, es decir, de la humanidad en realidad, que exige la idea de saber absoluto. Pero finalmente superó esa hipochondrie. Y al convertirse en un sabio mediante esta aceptación última de la muerte, publicó pocos años después la primera parte del Sistema de la Ciencia, titulada Ciencia de la Fenomenología del Espíritu, donde se reconcilia definitivamente con todo cuanto es y ha sido, declarando que ya nunca habrá nada nuevo sobre la tierra.